a esta sesión más bien, hemos invitado a el director del proyecto San Ignacio, Distrito Cultural, Patrimonial y Educativo, Hernando Gómez, a quien le pido por favor que vaya encendiendo su cámara y su micrófono para que se nos una a esta conversación, y a Sergio Restrepo, director del claustro Confama, quien seguramente se unirá un poco más tarde. Sabemos que estaba teniendo algunos asuntos técnicos. Si después Sergio se nos puede unir, eso estaría fantástico. Mientras tanto, Hernando, comenzamos contigo. Qué placer tenerte aquí. Muchas gracias. Además, pues que sabemos que has estado trabajando mucho, no solamente en el proyecto como tal, sino también en esta presentación. Has visto que hemos tenido un viaje increíble que al menos el día de hoy nos ha pasado por Barcelona, que nos ha pasado por pensar los ecosistemas creativos, que nos ha pasado por la región de Flandes en Bélgica, y ahora volvemos a América Latina, volvemos a Colombia y volvemos a Medellín a hablar justamente del proyecto Distrito San Ignacio. Así que con esto, Hernando, te doy la palabra, te cedo la pantalla. Muy bien. A ver, Conrado, yo sí quisiera empezar agradeciendo esta invitación a ti, a Paula, al el ecosistema arte y conexiones creativas. Esta es una invitación maravillosa, lo que hemos aprendido en estos ya de casi 2 días, porque las mañanas se vuelven como un día completo. Es agradecerles esta invitación y felicitarlos por esta organización y por esta pulcritud en la forma del manejo de este evento. Para mí realmente es un honor representar un equipo de trabajo que es multidisciplinario, que trabaja en este proyecto que se llama Distrito San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. Muy a petición tuya, me decías que era muy importante inicialmente hacer un marco de dónde viene la idea del Distrito de San Ignacio, cuál es la historia detrás de esa, y de pronto mostrar un poco en dónde queda en Medellín, en esta ciudad tan querida y tan, creo que ya pues conocida por muchos. Yo quisiera comenzar con esta foto. Es una foto, un montaje de una foto en el 1900, en la parte de arriba, 1910, y la foto de abajo, que es de hace unos 20 años tal vez, pero es para simplemente mostrar lo que era Medellín y lo que es hoy, aunque esta pues última no es la actual. Es un valle, Medellín es un valle surcado por el río que lleva el mismo nombre de la ciudad. Y en el año 1900 era un villorrio, una villa, tenía no más que 60.000 habitantes. La ciudad de Medellín hoy tiene 2.500.000 habitantes aproximadamente, dependiendo cómo se cuente, y su área metropolitana puede pasar de los 3,5. Es importante ese dato. Y vamos a trabajar la primera foto para que ustedes observen. Este es el sitio del corazón del proyecto, que estamos trabajando de San Ignacio. A la pregunta que nos hacían de cómo había surgido este proyecto, tiene una historia sui generis importante en cómo funciona la ciudad de Medellín. Este fue una iniciativa que sale del seno de 3 compañías muy importantes, muy distintas ellas. Una es Grupo Argos, que es un grupo de transformación física, de concesiones, de cemento, etcétera, de inversiones. La otra es Confama, que es una caja de compensación que no en todas partes del mundo se conoce ese concepto, que es muy valioso para el tema de los trabajadores. Vale la pena que ahora Sergio, que trabaja con Confama, nos cuente un poco cuál es ese esquema, que es la caja de compensación más importante, obviamente, de Antioquia y yo creo que del país. Y está algo bien importante, y es ProAntioquia. ProAntioquia es la asociación de los empresarios, no de todos, pero de muchos empresarios de la ciudad, que hace 45 años haciéndole seguimiento a algo que antes se llamaba la Sociedad de Mejoras Públicas, en las cuales esa Sociedad de Mejoras Públicas eran empresarios que habían ayudado en políticas públicas y ayudado a fundar las empresas públicas, las utilities, los hospitales, las universidades, etcétera. ProAntioquia recoge todo ese legado y ha trabajado durante los 40 años en políticas públicas con todos los alcaldes y con todos los gobernantes que han pasado tanto por el departamento como por la ciudad, como por la nación. Entonces, en ese seno de esa conversación entre Confama, ProAntioquia y Grupo Argos,
se estaba hablando de la agenda urbana de la ciudad de Medellín. Ustedes saben que la ciudad de Medellín fue una ciudad muy planeada, como muchas en el mundo, hasta los años 50. Había que pensar que recordar a Wisner y Serge, que uno es catalán y el otro es belga, hasta los años 50 fue una ciudad muy planeada, pero luego vino el deterioro de la ciudad por el rápido crecimiento industrial que pasó en toda Latinoamérica y la migración campesina, y se desbordó la planeación y empieza pues el deterioro, digamos, de la ciudad. Porque claro, cuando uno está en 1950, ojo con esto, en 1950 eran 360.000 habitantes en Medellín y hoy son, contando la metropolitana, 3,5 millones. Eso desborda las capacidades, digamos, de planeación de cualquier institución, y eso ha pasado en Medellín. Entonces, Medellín pasó por una época, o ha pasado por una época compleja desde el punto de vista urbano y compleja desde el punto de vista de violencia, que llevó también al deterioro de los barrios. Y entonces el gobierno nacional, el gobierno municipal y los empresarios y las fuerzas civiles, etcétera, se unieron para trabajar por los barrios de la ciudad. Llevamos 30 años trabajando en los barrios, ya eso son unos modelos muy conocidos a nivel pues urbano, que se llama el urbanismo social, en donde pues no solo está la sanidad y la vivienda, sino que está la educación, está la salud, y bueno, están darse las condiciones de hábitat, y se nos olvidó el centro. O dejamos el centro. El centro no estuvo en los programas de recuperación de la ciudad, y entonces el centro hoy en día padece de todas las enfermedades o dificultades que tenían los barrios en ese momento, y alguien tenía que hacer algo. Y todos llegamos al tiempo. Quiero decir todos, es porque todos queremos colaborar en cómo se puede revitalizar, recomponer ese centro, que es el sitio pues de unión de los antioqueños. Y así como entonces el Grupo Argos por Antioquia y Confama le propone al alcalde anterior que estudiáramos el centro y cómo podríamos hacer un programa de intervención integral sobre el centro, y se escogió el área de San Ignacio, que ya les voy a explicar. Así nace. Y apenas escogimos ese sitio, porque Confama tiene allí asiento, también la Universidad de Antioquia tiene asiento allí mismo, en un conjunto patrimonial que ya se los voy a mostrar, y entonces la Universidad de Antioquia entra a trabajar. Entonces somos unos 4 grandes impulsores, o son 4 grandes impulsores, con la ayuda obviamente estratégica de la Alcaldía de Medellín. Esto se hace con la administración anterior, se trabajó, y con esta administración estamos trabajando sobre el tema. No voy a hablar sobre los actores todavía y sobre quienes se nos han ido sumando. Quería contar cómo nace esto, porque ayer en las conferencias se habla mucho de la gobernanza. La gobernanza en este proyecto obviamente está en construcción, porque una cosa es ser impulsor y otra cosa es ser participante, digamos, asociado, etcétera. Eso lo vamos a mirar más adelante cuando Sergio esté con nosotros. ¿Dónde está nuestro distrito? Ya Medellín, que es el valle, digamos, la que está aquí al lado izquierdo digamos, la ciudad de Medellín sin contar el área metropolitana, y el centro es el centro, es el punto verde, el punto no, la figura verde, y el distrito San Ignacio es la figura rojita, que muerde 4 barrios que se llaman Boston, Bomboná, Colón y Candelaria. Esos 4 barrios tienen alrededor de unos 40.000 habitantes. Si uno coge el distrito San Ignacio, los habitantes son 20.000. Entonces, es importante también que sepan en este instante que una de las razones por las cuales se escogió este sitio para trabajar es porque aún era barrio. Hay otras zonas del centro de Medellín donde ya no hay gente habitando, porque se fueron las compañías, se fueron los habitantes, y quedaron unas ciudades una ciudad que de noche no es de nadie, y eso es complejo, y la idea es volver a recuperar esos sitios de la ciudad para todos, y revitalizarlo, etcétera. Entonces, pero queríamos comenzar con un sitio que fuera mucho más fácil de llegar pronto a ese modelo o a esa estrategia de intervención. Con una cosa muy importante, es reconociendo a dónde estábamos llegando. Primero sabíamos que era barrio, pero había que reconocerlo como barrio, reconocerlo todas sus potencialidades. Entonces, este es un barrio que, solo para empezar, este es el corazón del proyecto. Y este es el corazón del proyecto no solo físico, sino de contenido, porque este es el bello conjunto patrimonial San Ignacio,
que está constituido a mano izquierda por el claustro de la Universidad de Antioquia, en la mitad de la iglesia de San Ignacio, y a la derecha está el claustro San Ignacio, hoy llamado Claustro Confama. Entonces es un gran edificio patrimonial, y aquí atrás está la Escuela de Leyes. Todo este conjunto está declarado Patrimonio de la Nación y de la ciudad. Y aquí viene el metro, el tranvía, que es muy interesante porque parte, no diríamos que parte, sino que al contrario se vuelve como el eje vertebral del distrito, y es muy lindo porque ese eje es el mismo eje que tuvo el tranvía de hace 100 años. En 1926 había tranvía. Y el tranvía se desapareció, y hoy tenemos un nuevo tranvía que hace que la ciudad aquí en su concepto de movilidad sea distinta. Me van a oír hablar en esto más tarde, cuando no sé si ya está Sergio con nosotros. Sergio va a explicar un poco más el tema cultural, pero quiero que sepa que este modelo de intervención tiene mucho que ver con el hábitat, con dar las condiciones al sitio, al territorio, para que la cultura y el patrimonio y la educación florezcan y se puedan articular mucho más y dar mucho más potencialidad pues al sector y a la ciudad misma. Entonces este es un sector, un territorio de 61, digamos, hectáreas o cuadras o bloques. Esa es un área aproximada en donde tenemos, ya lo vamos a ver, unas grandes riquezas patrimoniales, culturales y educativas. Entonces, cuando uno reconoce esos grandes valores que tiene este sector, este es un sector que uno sabe que es llamado a ser distrito, porque, digamos, nació autónomo, tiene cosas que mostrar. Entonces, eso era muy importante para nosotros en este concepto. Está constituido por 1.226 predios, 61 hectáreas, tiene un impacto directísimo, mínimo de 100.000 personas, que son 20.000 las que reciben, 80.000 estudiantes que entran. Realmente hablan de más de 80, de unos 100.000, 150.000, pues yo quiero poner una cifra más conservadora, unos 100.000 en total, sin contar la gente que visita el sector y sin contar los que trabajan allí. Por lo tanto, este sector es un sector muy vibrante, muy consolidado, que es, a diferencia de otros distritos que hemos observado en estas jornadas intelectuales, este es un distrito que no hay que crearlo, porque ya existe, ya la gente está viviendo allí, ya los artistas están allí, ya las instituciones educativas están allí. Es una cosa muy linda, es porque ese sitio, cuando éramos villa, era la salida o la entrada más bien de los productos a la ciudad. Recordemos un poquito de fechas, o ahorita se las recuerdo, y es que para que los que viven en Europa tengan esto en concepto, cuando uno habla de patrimonio en Latinoamérica, no puede hablar como estudiamos en Roma o en Atenas. Estos son países muy jóvenes, en donde solamente el grito de independencia fue en 1810 y la república se funda, digamos, en 1819, o sea que tenemos 200 años. Entonces, todo lo que tenga 200 años es nuestra gran patrimonio arquitectónico. Y curiosamente, ese edificio que les mostré nace en el año de la independencia, o en los años de la independencia, porque la independencia se demoró como 10 o 15 años en poderse llevar a cabo. Entonces, la primera piedra nace en 1803. Ese espacio que escogimos para trabajar en esta intervención, digamos, integral urbana, tiene 44 espacios culturales ya funcionando, de los cuales hay 12 grupos de teatro, 8 con casas propias, 10 bibliotecas con espacios culturales, 5 museos y galerías, y 15 bares, no porque no hayan solamente 15 bares y cafés y restaurantes, sino que esos 15, estamos hablando que son 15 bares, cafés y restaurantes con contenido cultural. Hay unas 3.300 butacas para exhibición de teatro, 230 eventos culturales al mes. Existe ocasiones en las cuales llegamos a 300, incluso más, porque todas las salas de teatro, la danza, etcétera, tienen unas agendas muy ricas. Entonces tenemos un territorio que le ofrece a la ciudadanía al mes 230 eventos culturales, 180 servicios conexos en hotelería, en restaurantes, etcétera. Y allí nació, en ese sitio que les mostré, nació, digamos, la primera obra de teatro en la ciudad en 1823. Observen, 4 años después de la independencia, precisamente cuando, curiosamente, en ese sitio nace la educación para la ciudad de Medellín.
Entonces, esto es, le voy a mostrar rápidamente para que ustedes se lleven una visión de lo que es el sitio, porque para nosotros lo más importante era reconocer el sitio. Todos los que trabajamos allí y con los que trabajamos allí es reconocerlos y reconocernos. Primero la riqueza cultural, no solo en el teatro, sino en la música, en la danza, en todas las manifestaciones artísticas tienen encuentro en este sitio. Pero adicionalmente tiene 21 espacios declarados de bien de interés patrimonial, incluidos 6 claustros. Más de 50 lugares de inspiración arquitectónica, incluidas casas no declaradas patrimonial, pero con un gran valor arquitectónico de la época de la República. Entonces empieza uno a encontrar estas bellezas de edificaciones, esa riqueza patrimonial de casas antiguas convertidas, por ejemplo, en teatros. Esta casa es declarada patrimonial, fue declarada patrimonial esta en particular. Estos 2 edificios también son declarados patrimonio. Esta es la Escuela de Leyes a mano derecha y a mano izquierda, si es la misma, pues en la presentación, lo que es el Paraninfo y el claustro de Confama. Y así empezamos a ver esa riqueza patrimonial que tiene el sector. Este es el bello claustro del Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Y es un edificio histórico, cuna de la escuela de las primeras letras, 1803, como decía yo ahora, y el primer gran proyecto educativo de la villa de Medellín, cuando había pues tan pocas personas, de 1810. Hoy en día hay 85 instituciones educativas en el territorio, lo que nos hace una potencialidad gigante para la cultura y para la creatividad. Entonces, eso hay que reconocer eso y hay que entender eso, cómo juegan las instituciones educativas con la cultura y con el patrimonio. Es parte de lo que hace este proyecto. A la cabeza tenemos pues la Universidad de Antioquia, porque no solo es impulsor del proyecto, sino que es actor del distrito, estando pues en el corazón del proyecto, que es el conjunto arquitectónico patrimonial San Ignacio. Está el CEFA, que es de bachillerato, Bellas Artes, que es supremamente importante, la Universidad de Bellas Artes. Esta no tiene el nombre, pero es la cooperativa y es muy linda porque se ha ido ampliando en las casas muy al estilo europeo, y entonces las casas se han convertido, digamos, en aulas, y entonces allí hay un ambiente muy agradable de estudio. Está el CESDE y hay infinidad, pues hay muchas otras instituciones que le permiten al proyecto tener una riqueza muy grande a nivel intelectual. Y tiene una riqueza en su gente. Aquí hay de todos los estilos, de todos sabores, colores, deseos, en fin, es un distrito vibrante, porque eso sí también es parte, no solo está construido, sino que está habitado, no solo habitado para vivir, sino que está habitado en el día y en la noche. Es muy vibrante, que es muy importante. Entonces hay música en las calles, este es el tranvía, y obviamente ustedes saben que en Latinoamérica las ventas callejeras son algo muy común. Aparecen los grafitis, pues la alegría pues de los antioqueños y de las personas que viven en esta ciudad, y los espacios públicos que van apareciendo. Esta es la placita de Flores, que de pronto más adelante podemos hablar, que es la primera plaza de mercado hecha en la ciudad, curiosamente en la vía que iba hacia la salida o en la llegada de los productos. Y es una ciudad que, aunque está muy densa, es muy verde, y le da una potencialidad muy grande a estos espacios, porque el espacio público para nosotros en este proyecto es vital. O sea, la cultura la entendemos también desde el espacio público, el patrimonio lo entendemos desde el espacio público, y ni se diga la educación. Con todo lo que acabamos de mostrar, aparece este símbolo que es lo que nos identifica y lo que nos une, digámoslo así, como simbólicamente. Si ustedes observan, es una baldosa que tiene que ver mucho con la historia nuestra, porque es, digamos, la baldosa en Latinoamérica o en Colombia, pues viene por parte de los españoles, muy de Andalucía, y la baldosa fue asumida en estos países o en esta ciudad como para parte de la construcción de las casas. Ha desaparecido, y en esta baldosa encontramos la danza, encontramos una máscara, que es o la tragedia o la comedia, está la música, están los libros, o sea, la educación, está la pintura,
está puntos de encuentro y está la multiculturalidad. Entonces, este es un sistema simbólico que hemos ido implantando y llevando al territorio con una característica. No lo hizo el proyecto, sino que salió desde la gente. Hicimos unos talleres en los parques, en los colegios, en los edificios, con los transeúntes, preguntándoles de qué color era el centro, de qué consideraban que era, y salió la baldosa. Salió la baldosa, que es el conjunto de todas estas cosas que hace el proyecto. ¿Cuál es nuestro proyecto? Para ir terminando la parte de introductoria que enmarca el proyecto, pues hombre, tiene varios, ¿qué es lo que queremos? Incentivar y mejorar el uso, perdón. Hernando, te cuento que ya Sergio consiguió conectarse, no tendrá cámara, pero bueno, nos podrá acompañar de voz. Excelente, va a poder llegar como en el punto porque me parece muy bien y además es muy importante. Gracias, Hernando. Muy importante su complemento. Mil gracias. Gracias, Sergio, por estar presente en este dúo. Queríamos, entonces, ¿qué queremos? Incentivar y mejorar el espacio público, la apropiación del espacio público. Ya dijimos que para nosotros el espacio público es importante. Estamos trabajando con la alcaldía para cambiar, por ejemplo, el tema de la movilidad, llevar una movilidad más limpia, una movilidad más tranquila, una movilidad más pacífica, que pueda llevar a que las artes puedan florecer un poco más fluidamente. Queremos aportar a la protección y activación del patrimonio material y inmaterial. Hay un gran patrimonio histórico y la gente no se lo ha apropiado porque no lo conoce. Fortalecer y dinamizar la actividad creativa, cultural y educativa. Esas tres palabras, esos tres conceptos van juntos, la creatividad, la cultura y la educación. Cuidar el sentido de vecindad, para nosotros eso es fundamental, porque este proyecto, cuando estábamos pensando en los primeros momentos de la estructuración y de la formulación, algunas personas hablaban que si este proyecto iba a ser un proyecto turístico, por ejemplo. Hicimos un análisis y estuvimos todos los que estábamos trabajando en el tema y dijimos es que el proyecto es para los que están residiendo allí, que hacia futuro, debido a las características que se desarrollen allí o que se mejoren allí o que se potencialicen allí, haya turismo, bienvenido, pero ese no es nuestro target, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dar las condiciones para que lo que hay florezca más y se visibilice, que la gente lo vea, que la gente lo apropie, que la gente pueda, todo Medellín sepa que este es un sitio cultural supremamente importante de artes y de creatividad. Y por último, incrementar el gozo ciudadano y el sentido de pertenencia por el territorio de su ciudad, que ustedes saben que los antioqueños tienen un gran sentido de pertenencia por su territorio. Estas son las tres líneas que trabajan el proyecto y que enmarcan, digamos, lo que será el distrito, y lo primero es la estrategia cultural que busca movilizar la cultura para fortalecer el arte, el patrimonio de San Ignacio. El patrimonio va dentro de la cultura, así como dije yo, la educación, acompañar experiencias e iniciativas en estos campos, promover su cohesión y accionar en el espacio público con el fin de atender residentes y visitantes, ofreciendo diálogo en lo local y en lo global. Residentes y visitantes. Ahora Sergio nos puede ampliar ese concepto que es tan bonito de residente y visitante, que dicho sea de paso, Conrado fue una de las personas, digamos, no solo partícipe, sino ideólogo de ese concepto para este proyecto. Está la estrategia de intervención urbana, que es lo que yo les estaba hablando del hábitat, que apoye la cualificación del espacio público, que se ha deteriorado, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. Allí hay, por ejemplo, creo que en Europa no haya mucho inquilinatos, es importante trabajar con los inquilinatos, una forma diferente de vida que hay que dignificarla. Por ejemplo, unas casas muy importantes que esto juega, inclusive, ayer se hablaba de la gentrificación y este proyecto juega a la gentrificación a la inversa. ¿Qué quiero decir? Lo que estaba pasando durante los últimos 25 años en el centro era que la gente se estaba yendo del centro porque no había condiciones para habitar el centro. Este proyecto lo que quiere es que la gente no se vaya del centro y que la gente que vivía en el centro vuelva a vivir en el centro. Y también nuevas personas, no hay problema. Pero el tema es dar las condiciones para que no ocurra esa gentrificación por deterioro. Entonces esto es un concepto que lleva este proyecto de
de dar las condiciones para los que viven allí, esas 20.000 personas o 40.000, porque esto, digamos que irradia su entorno, su entorno. Y lo último es una estrategia de rehabilitación sostenible. La palabra sostenible es muy importante y yo creo que ya queda pues explicada lo de la estrategia de rehabilitación con lo que acabo de decir. Este es el corazón de nuestro proyecto, que ahorita Sergio, a mano derecha está el claustro Confama. Sergio nos va a contar los grandes proyectos que hay. Hay muchos proyectos grandes, el más importante de todos es el de Confama en el claustro, pero también tenemos con la Universidad de Antioquia y con la misma plazuela, porque no solo son físicos, sino de contenido, eso lo miraremos más adelante. Los voy a invitar a que le tomen foto a esta última filmina, si se puede decir que en los tiempos antiguos, o slide, para que nos hagan seguimiento de qué es el distrito San Lucas. Perdón, ¿cómo? Nosotros decíamos Sonoviso. Sonoviso. Muy bien, Sergio. Muy bien, y hasta aquí esta es mi introducción. Yo le pediría a Conrado que ponga un pequeño video para darle entrada a Sergio. Sergio, si quiere hablar ya o apenas pase el video, que el video, digamos, recoge, digamos, gran parte de lo que estamos diciendo en esta introducción. Perfecto, vamos a darle paso al video y enseguida volvemos con vos y con Sergio. Vamos, yo voy a complementar como un poquito de la historia, no me voy a demorar mucho ahí. Creo que hay que mencionar que Medellín no existía cuando aparece en este proyecto, este conjunto patrimonial como lo conocemos hoy. Era escasamente 30 hectáreas, para que se hagan una idea, poco más de 30 manzanas era Medellín. Iba del Parque Berrío, que era la plaza fundacional para los que conocen Medellín y nos estén escuchando, donde está esa estación del metro. Que se llama Estación Berrío, hasta la callecita que queda 4-5 cuadras arriba de ese Parque Berrío, que se llama Niquitado, a todo el frente del conjunto patrimonial que nos estaba contando Hernández. En ese momento Medellín tenía escasamente 2.300 habitantes. Se le pide permiso al rey de España, que era Carlos IV, para construir un proyecto para que la gente que vivía en el territorio de Antioquia y en todo el norte de Colombia, todo el Caribe y toda la parte de la zona andina norte, no tuviera que ir a los dos únicos colegios que existían, que eran Popayán y Santa Fe de Antioquia. El rey de España da una cédula real que se tardó hasta 1803, pero las obras empezaron en 1801. El conjunto patrimonial se diseña y se construye pensando en que tenga una iglesia y dos claustros, uno a cada lado de la iglesia, uno a la derecha y otro a la izquierda. El claustro de la izquierda es el claustro Confama, que originalmente se llamó el claustro de San Francisco, porque encomendaron a Fray Rafael de la Serna y a unos monjes franciscanos a llevar el proyecto. Ese proyecto da como origen varias cosas. Inicialmente, el Colegio Provincial de Antioquia, que abre puertas acá en el claustro en 1803, luego en 1822, después de pasar la guerra entre realistas y republicanos, se abre el Colegio Antioquia y juega un papel fundamental Santander, y ese colegio se le conoció como Colegio de las Primeras Letras. Este momento es muy especial. Hernando contaba que la primera obra de teatro que se hizo acá, justo para celebrar ese colegio. Al año siguiente se elevó el primer globo aerostático del país y se creó la primera escuela de oficios de Colombia. La guerra vuelve a interrumpir esta historia. En 1828 se levanta José María Córdoba contra Bolívar y se instaura la primera guerra civil de Colombia. Y solamente vuelve
el proyecto educativo 20 años después. La Universidad de Antioquia nace acá también, que es la primera universidad y la madre, el alma mater de todas las universidades de Antioquia. Nace en 1871 con el nombre Universidad de Antioquia, pero todos los antecedentes anteriores de alguna manera eran antecedentes de ese proyecto educativo, porque en esas escuelas de primeras letras y en ese colegio provincial de Antioquia se dictan cátedras. En ese entonces uno se gradúa de bachiller o de doctor. Cuando se gradúa de bachiller se graduaba de bachiller en letras o bachiller en filosofía o bachiller en teología, etcétera. Y ya doctor era doctor en las mismas áreas y en algunas otras. Entonces, en 1871 la Universidad de Antioquia empieza en el costado sur del proyecto, que era el único que estaba totalmente terminado, que es el hoy claustro Confama, y se va al costado norte, que conocemos como el Paraninfo, la universidad en 1916. Y ahí empieza un proyecto muy bello de ese Paraninfo, la Universidad de Antioquia, por el que en esos martes pasaron Borges, Eco, algunos de los personajes más importantes que visitaron la ciudad estuvieron ahí. En 1885 se instaura uno de los colegios más importantes de Antioquia, que es el San Ignacio. Aún hoy existe y es muy, muy importante en la educación en Antioquia, y se queda aquí de 1885 a 1956, y quedan algunos procesos de educación posterior. La historia de este edificio es muy, muy importante porque de una u otra manera cumplió una función fundamental en que Medellín se convirtiera en la capital de Antioquia. Esos primeros monjes franciscanos trajeron conocimientos, instauraron la Escuela de Oficios, el Instituto de Bellas Artes, que luego se pasó a la Sociedad de Mejoras Públicas y aún hoy existe, y grandes artistas del departamento pasaron por ahí, Débora Arango, Teresita Gómez, que es tal vez la mejor pianista de este país, se crió ahí. De una u otra manera, esa Sociedad de Mejoras Públicas ha cuidado ese proyecto. Pero en este edificio también se pudieron tener los proyectos de investigación y las cátedras más importantes de ciencia. Aquí se instauró la primera cátedra de termodinámica del país, que de una u otra manera formó a una cantidad de personas que generaron que Antioquia pudiera ser uno de los generadores eléctricos más importantes, y se prendió por primera vez en Colombia un generador de energía. El primer generador de energía se prendió en este edificio. Se trajo la primera máquina de rayos X que estuvo en Antioquia y la segunda en el país, se encendió acá. Entonces era muy importante, los observatorios meteorológicos y astronómicos estaban en esta torre del claustro. Y lo que va a suceder en este edificio, y que Confama ha estado empecinado en lograrlo, es un nuevo momento para el proyecto patrimonial de este edificio. El Consejo Directivo de Confama ha aprobado una inversión muy importante. La inversión total es de 53.000 millones de pesos, de los cuales ya en diseño, investigación, análisis y estudios se invirtieron más o menos 4.900, y los 48.000 siguientes tendrán 3 etapas. Una primera etapa que, para que se hagan una idea, el claustro tiene 4 patios. Un patio cubierto, que es el primer patio, nosotros llamamos el patio teatro, donde sucedió la primera obra de teatro de Antioquia, y 3 patios descubiertos. Esos patios tendrán una vocación muy especial de espacio público. El primero, un espacio de atrio, de espacio que te recibe, te protege de la intemperie, pero que en la noche se puede transformar, se puede convertir en una realidad diferente, en un espacio maravilloso que se puede hacer teatro, una suerte de teatro a la isabelina, un teatro muy, muy, muy especial que tendrá todas las condiciones técnicas, y los otros 3 patios se convierten también en espacio público, y cada uno está cercano a una puerta de ingreso del espacio, y la sensación es que cuando la gente entre al claustro sienta que salió, tenga la sensación de que al ingresar al claustro está afuera, está en un espacio público, en un espacio al aire libre. Esos patios le dan cielo y le dan aire a este edificio maravilloso. El claustro además será un gran museo.
un museo histórico que contará la memoria de la ciudad, la memoria de este conjunto patrimonial, la memoria de la educación en Antioquia, de los oficios, de las artes, pero también contará la memoria contemporánea de la estética. Tendrá una galería de 950 metros a 3 pisos que conecta además con el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, con ese otro bello claustro que está al lado de nosotros y abraza la iglesia. Entonces, ese museo estará derramado por todo el edificio, por el espacio público, por la plazuela. Además de espacio público y museo, el claustro se convierte en una gran biblioteca. Será el corazón, el centro, el núcleo del sistema de bibliotecas de Confama que está en toda Antioquia, y desde acá tendremos 6 salas, una de colección general que funcionará también como galería que cuenta historias, que mes a mes, dependiendo de lo que queramos contar con las carátulas de los libros, con algunos objetos y algunas imágenes, el espacio de la Biblioteca General contará una memoria y recomendará unas historias a través de sus lecturas. Una hemeroteca y una mediateca, 2 salas muy especiales que hablarán de los documentos, del papel, de la memoria y de los documentos digitales. La cuarta sala es la sala infantil, un espacio maravilloso para que llevemos todos el niño que somos. La quinta sala es la instrumentoteca, un espacio que nos imaginamos que es un espacio de estudio, consulta y préstamo, un lugar donde en vez de prestarte un libro para estudiar, te prestan un instrumento musical, una de esas máquinas maravillosas que hemos inventado a lo largo de la historia para crear los sonidos con los que hacemos la música. Algunos de esos instrumentos se prestarán para llevar a la casa, como se presta un libro, otros serán de referencia y los tendremos en el lugar. Podemos estar con ellos y tendremos algunos lugares para trabajar con nuestro instrumento o para trabajar en grupo. Además de esas 5 salas, tenemos una sexta que es ya el corazón del sistema de bibliotecas, que es la sala de procesos técnicos y el gran archivo de todos los libros de Confam. Desde ahí se enviarán los libros a la casa, a las bibliotecas, a todos los lugares y se harán los procesos técnicos y los cursos alrededor de toda la cadena del libro. Desde las escrituras, las lecturas, la encuadernación, la ilustración, el proceso editorial, las antologías, etcétera, etcétera, estarán ahí y podemos entrar a esos lugares. El claustro también será un espacio de café y encuentro. Estará lleno de cafés, habrá uno que ya existe, que es el Bohemio de Clausura, que se mejorará muchísimo, que atenderá la plazuela San Ignacio, un lugar de juego de ajedrez, del ping-pong, del encuentro, un lugar vivo del centro de la ciudad, pero atenderá también ese patio salón patio teatro y patio salón que se convierte en teatro. Y habrá un espacio en la terraza que lo llamamos el zarzo, que es el techo de ese patio teatro arriba. Ahí lo están viendo en esa imagen que puso Conrado. Y ese espacio atenderá toda la terraza, que es una de las mejores terrazas del centro de la ciudad, que será una gran huerta urbana, un espacio público al que accederemos todos, y tendrá una vocación de devolverle a la ciudad los metros cuadrados que el edificio ocupa en su huella. Y la idea de devolver esos metros cuadrados está en los patios, en la terraza, y como no nos alcanza el espacio, hemos diseñado un puente que comunica con el edificio del lado, que es el edificio de Confama San Ignacio, donde tenemos el teatro Confama y 3 terrazas más que estarán dispuestas para la gente. Entonces, el claustro se convierte en un espacio de estudio, en un espacio de laboratorios y creación que se adhiere a esa universidad que está en esta zona donde hay más de 100.000 estudiantes, centros educativos Sergio, de todos los niveles. Será el corazón de... Perdón, Hernando, ¿me hablaste? Sí, te puedo hacer una pregunta. Claro. Como reportero, era que si les puedes contar a los que estamos aquí, es adicional también a este tema del claustro, es toda esa riqueza cultural que tú también conoces sobre los teatros, el Festival de Teatro San Ignacio, que ya llevamos 3 años haciéndolo, de la importancia que es para el sector, en fin, ponte un poco también que complementa toda esta política cultural de Confama, de cómo va a invadir no porque ya existe, sino que se va a entretejer entre todo el distrito. No sé si les puedes contar un poco a todos todas esas iniciativas que hay culturales o realizaciones culturales que hay en el sector. Quería pues que aprovecháramos. Sí, Hernando. Claro que sí. El claustro, desde que empezamos el proyecto en el 2017, planteamos una estrategia que es existir antes de existir y poner a prueba los espacios para su diseño.
y la segunda es planear haciendo. Entonces, el relacionamiento con los actores del territorio, y cuando hablo del territorio hablo de Antioquia, pero hablo del centro de Antioquia, que es el centro de Medellín. Cuando la gente dice voy para Medellín y lo dices de un barrio de Ladera o lo dices de un pueblo, va para este centro que es el barrio de todos. Entonces, Confama invierte más o menos entre 8 y 10 millones de dólares en programación cultural y en gestión cultural en Antioquia. Una gran parte de ese dinero se invierte en el centro y el claustro es un operador de esos recursos de manera importante. Entonces nosotros tenemos un relacionamiento y generamos una circulación económica en los actores del territorio, en esos teatros, en ese archivo histórico, en los centros de música como la Pascasia, en el espacio público, en los grupos que no tienen sede y también tienen una relación con el centro, en el Festival de Teatro, uno de los festivales de teatro más importantes de la ciudad, que se hace en alianza y en comunión con el Festival de Teatro de Manizales, que es el más importante del país y uno de los más importantes de América Latina y de Hispanoamérica, en una relación muy importante con esos espacios, en lo que Hernando llamaba ahorita residente y visitante, que en gran medida es culpa de Conrado que está con nosotros, esa línea. Residentes para nosotros son los que viven en el centro, los que viven el centro y los que hacen que el centro viva. Y visitante a todos los que queremos invitar al centro, obvio a que vivan, a que lo vivan y a hacer que viva el centro. Entonces para nosotros siempre la primera palabra es residente y la segunda es visitante. Nosotros tenemos una contratación permanente con los actores del territorio, invitamos a los actores de Antioquia al territorio, los actores internacionales y nacionales a compartir con los locales. Entonces hay una correlación muy fuerte con nuestros vecinos desde Confama y con el proyecto San Ignacio. Entonces, ese claustro se convertirá para nosotros en el centro de nuestras bibliotecas, en el laboratorio del proyecto de educación, de la red de colegios Confama, de los jardines, de los preescolares, del CESDE, que es un centro de educación muy importante que nació acá en el claustro, que ahora Confama ha adquirido y está potenciando de manera extraordinaria, un tecnológico, donde se forma de manera decidida a la clase media antioqueña para generar movilidad social, y ahora ya también estamos como en lo rural de manera muy decidida. No quiero gastarme más tiempo porque Conrado me había pedido que tratáramos de ser económicos y me gustaría que conversáramos con la gente. Creo que ahí hay un espacio, una muestra, es un botón de lo que es San Ignacio. Podríamos hablar de un teatro cualquiera, el Matacandelas, el Pequeño, el TPM, y espaciarnos tanto del Teatro Pablo Tobón, que yo tanto amo, pero que está pues hoy en conversación, es el espacio en el que estamos trabajando, y creo que el centro cultural de mayor inversión en Antioquia de una empresa privada, no solo por poner este edificio, que es el más grande del conjunto patrimonial, sino por repotenciarlo e invertirle más de 50.000 millones de pesos solo en el CAPEX en el próximo quinquenio. Ahí veo a Paula. Sí, yo ya aquí aparecí, primero para acompañar a Hernando, que lo veía aquí solito, entonces quería que estuviéramos acompañados. Me halagas. También para cerrar por favor, soy yo la que me siento honrada, pero además para darle las gracias a los dos, no solamente por esta presentación, sino por lo que este proyecto significa. Hernando, como director del proyecto, le ha dado un liderazgo vital, donde además la empresa privada, la alcaldía se han sumado a un proyecto que para quienes como yo, que somos de Medellín, sentimos que esto está anclado en cada una de las células de nuestra vida. No más la imagen del distrito, Hernando con esta baldosa nos recuerda las casas de las abuelas, de los tíos, nos genera un viaje que nos pone cada milímetro de la piel de gallina. Y de otro lado, Sergio, uno de los gestores culturales más importantes, no de Medellín, sino de Colombia, que tiene sobre sus hombros un proyecto monumental como el claustro, en el que además Confama se la ha jugado decididamente. Así que a los dos decirles gracias. Gracias a todos y un abrazo. Hernando, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos gustan las distancias cortas. Te estamos esperando en www.ccreativas.com.